Dios le bendiga. Quisiera alabar a mi Señor entonando el himno, tu palabra es para mí. Tu palabra es para mí, como firme ancla del alma, que deshace mis pasiones y cambia desilusiones con sus gratas esperanzas. Tu palabra es para mí, como firme ancla del alma, que deshace mis pasiones y cambia desilusiones con sus gratas esperanzas. ¿Quién se siente es el feliz cuando la tormenta pasa y se torna todo en calma en medio de este sufrir? ¿Quién se siente es el feliz cuando en pláticas de amor a mi ser le da consuelo para empezar a vivir? ¿A dónde iré lejos de ti? Si tú eres refugio eterno, si desde tu candelero la potencia de tu fuego sobre mi ser se derrama, ¿a dónde iré lejos de ti? Si tú eres refugio eterno, si desde tu candelero la potencia de tu fuego sobre mi ser se derrama, ¿quién se siente es el feliz cuando la tormenta pasa y se torna todo en calma en medio de este sufrir? ¿Quién se siente es el feliz cuando en pláticas de amor a mi ser le da consuelo para empezar a vivir? Dice la palabra en Primera de Pedro 1:23, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que el Señor bendiga, ¿verdad?, este bello cántico. Y quise cantarlo porque vamos a hablar la palabra de Dios. Hemos escogido un tema, gloria a Dios. Y el tema que hemos escogido es el camino del creyente. El camino del creyente. ¿Cómo debe de ser ese caminar? La palabra de Dios nos enseña y nos instruye, ¿verdad?, cómo debemos cómo debemos ir en ese camino. El creyente es el que ha aceptado y conocido a Dios como su único y suficiente Salvador. Y ha tomado una decisión sabia de servirle. Y ha puesto toda su vida y su corazón en las manos del Señor Jesús, que es quien puede salvarnos, porque Él es nuestro único y suficiente Salvador. No hay otro que pueda salvar. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Así que esto es bien importante. Quedó registrada en su palabra porque es una verdad que tenemos que verla y analizarla. Él es el camino, no hay otro camino. El único camino es Cristo Jesús, que te lleva al Padre. No podemos llegar al Padre, Jehová Dios, sin antes
aceptar a Cristo en nuestro corazón. Aceptar es recibirlo. Dice la palabra en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Fíjese qué claro habla la palabra. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa, el que rechaza al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él, porque no tiene a Cristo, ¿verdad? Como no tiene a Cristo, Cristo es el camino, no puede llegar al Padre. Dios le ha dado a Cristo el poder de dar vida eterna a todos los que creen en Él. Obtenemos la salvación creyendo en el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y esta es una promesa dada por Dios, ¿verdad? Que nunca será quebrantada. Por eso se quedó escrita, ¿verdad? Se quedó escrito. Así que esta promesa nunca puede ser quebrantada, ni violada, ni cambiada. Todo aquel que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Quiere decir que ese Dios que es tanto amor también le da ira, pero le da ira con aquellos que le dan la espalda, con aquellos que Dios está tratando con ellos y ellos dándole la espalda. Dios es amor, pero también dice la palabra que es fuego consumidor. Así que Dios le da la oportunidad al hombre a que encuentre salvación, y solamente en Cristo podemos ser salvos. ¿Quieres ir al cielo? Pues tienes que aceptar a Cristo. Primeramente ese es el primer paso, aceptar a Cristo. Después que aceptas a Cristo, entonces el Señor te va moldeando por su palabra. Dice la Biblia en Juan 8:51, dice, el que guarda su palabra no verá muerte. Se está hablando de la muerte espiritual, ¿verdad? Porque todos sabemos que algún día tenemos que partir de este mundo, si no nos vamos en el rapto. Pero la palabra se está hablando de la muerte espiritual, ¿verdad? Después de nosotros haber recibido y aceptado en nuestros corazones al Señor, tenemos que permanecer en Él, ¿verdad? Y el Señor nos ayuda por su palabra, Él nos va instruyendo, entonces nos va dando las fuerzas que necesitamos para poder vencer, para poder permanecer en este caminar. En primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Fíjese qué claro está ese verso también. Si verdaderamente dices que recibiste al Señor en tu corazón, tu vida lo tiene que reflejar. Ahora tienes que vivir una vida nueva. Y entonces ahora tiene que surgir un cambio. Tiene que haber un cambio. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Y eso se tiene que ver en la vida tuya. Y en la vida, la gente de afuera lo tiene que notar, porque la gente no ve tu corazón. El mundo no ve tu corazón, Dios ve tu corazón, el mundo no lo ve, porque a esas personas que no ven tu corazón, que te están viendo por fuera, son los que tú tienes que ganarte para el Señor, gloria a Dios. Y entonces tú tienes que ser un ejemplo y un testimonio vivo para que ellos se acerquen a Cristo. Así que si esta enseñanza quedó registrada en la palabra de Dios, es porque se puede vivir como Cristo vivió, se puede andar como Él anduvo. Todo está que decidas andar como Él anduvo. La decisión la tomas tú y yo la tomé en un tiempo, ¿verdad? Si queremos agradar al Señor. Así que se puede, porque no es con nuestra fuerza, la fortaleza vienen de Él, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios no nos va a exigir algo que nosotros humanamente hablando no podamos cumplir. Tenemos que tener presente que no es con nuestra fuerza, las fuerzas vienen de Él. Por eso tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es quien nos dirige y nos ilumina y nos da la sabiduría. Si la palabra nos dice que tenemos que andar como Él, se puede andar como Él. No es una vida que podamos vivir con nuestras propias fuerzas. Es solo posible con el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está entre nosotros desde que nosotros creímos, está con nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Y esto se siente, y Él es real, y Él es quien nos fortalece, Él es quien nos ilumina, Él nos da la fuerza para seguir hacia adelante. Así que nuestra responsabilidad es darle todo nuestro ser al Señor, sin reserva, espíritu, alma y cuerpo, y dejar que Él viva su vida dentro de nosotros, en cada uno de nosotros, y
Y así vamos a obtener la victoria. Y esto lo tenemos que hacer por fe. Y fe es creer. Por fe andamos en este caminar, no por vista. Es prueba suficiente que no andamos solos. Vamos muy bien acompañados del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, apoyados y protegidos por ellos. ¿Qué mejor compañía que ellos, verdad? No hay otra compañía mejor que esta. Por eso nos sentimos bienaventurados, con una esperanza plena y sólida de que un día lo vamos a ver cara a cara, ¿verdad? A este nuestro Jesús amado, nuestro Salvador que tanto nos amó y nos sigue amando y que ha puesto de su amor en nosotros para que también nosotros le amemos, ¿lo ves? Pero dice la palabra que si le amas, pues obedécele, cumple con su palabra. Si tú dices que amas a Jesús, pues haz lo que dice la palabra. Es decir, que el Señor, ¿verdad?, nos motiva, nos insta y nos da de su ejemplo para que nosotros cumplamos, ¿verdad?, y sigamos este ejemplo. Jesús le dijo a Tomás después de su resurrección, eso está en Juan 20:29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás estaba incrédulo, ¿verdad? Y Jesús le tuvo que enseñar mostrándole sus heridas de los clavos de la cruz, ¿verdad? Porque él era incrédulo y él tuvo que pasar por una experiencia, ¿verdad?, de tocar las heridas de Jesús para poder creer. Lo contrario a nosotros que somos iglesia, que estamos creyendo por fe, porque nosotros andamos por fe, no por vista, ¿verdad? Por eso somos bienaventurados. Igual que el Señor le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. También nosotros caemos, ¿verdad?, en ese grupo. Nosotros somos bendecidos, somos bienaventurados. A todos nos alcanza esa bendición, ¿verdad? El siguiente paso después de recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador es cumplir con las ordenanzas que dejó escrito en la Gran Comisión. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Gloria a Dios, aleluya. Eso lo dijo nuestro Señor Jesús, aleluya. Y él trajo esta ordenanza, ¿verdad?, en la Gran Comisión. Y esta orden es para todos los seguidores, para todos aquellos que le sirven al Señor. Nosotros tenemos que cumplir con estas ordenanzas. Tenemos que ser bautizados. Y el ser bautizado tiene un significado. Es una manera pública, ¿verdad?, de proclamar, de publicarle al mundo nuestra fe en Cristo y lo que creemos. No nos bautizamos para ser salvos, porque el bautismo nos salva. Nos bautizamos porque somos salvos. El bautismo nos salva, pero sí nos identifica con Cristo en su muerte. De esta manera estamos proclamando que Cristo vive en nosotros y que hemos hecho un compromiso con Dios de servirle, de honrarle y de obedecerle en nuestro llamado. Gloria a Dios para siempre. El bautismo hay que ejercerlo con una razón sólida de fe en Cristo. Saber positivamente el paso que estamos dando. Estamos proclamándole al mundo que pertenecemos a la familia de Dios y que tenemos nueva vida en Cristo Jesús. Por eso no creemos que los niños necesitan ser bautizados. Los niños son del Señor, los cubre la inocencia. Nuestro ejemplo fue Cristo Jesús. Jesús no fue bautizado, Jesús fue presentado al templo. Sus padres lo llevaron al templo y lo presentaron cuando era un bebé. ¿Lo ve? Entonces el Señor permitió que estas cosas sucedieran porque Él quería traer esto como ejemplo para que los padres también tuvieran esta responsabilidad de cada vez que viene un hijo al mundo, ellos los lleven al templo y lo presenten al Señor, y a través de esa oración que ese pastor va a traer a favor de esa criatura, pues esa oración, ¿verdad?, va a cubrir a esa criatura y lo va a ayudar en su vida a medida que va creciendo, y lo va a proteger de peligros, de enfermedades, de cosas, ¿verdad?, que no son buenas. Y eso el Señor quiere que así lo hagamos, porque cuando le presentamos nuestros hijos al Señor, le estamos diciendo al Señor, toma tú la rienda suelta en este niño. Dirige sus pasos y ayúdalo en su vida diaria. Y el Señor lo hace porque ya le pertenece al Señor. Después, cuando Él llega grande, claro, Él tiene que tomar
una decisión firme que salga de su corazón hacia Él. Y Dios está viendo todo eso lo ve Dios, aleluya. Es decir, que es como un seguro de vida que nosotros le estamos dando a nuestros hijos cuando le pedimos al Dios eterno, usado por un pastor, que ore por nuestros hijos, ¿verdad? Y le dé esa bendición, porque esa bendición los cubre, ¿verdad? Así que ya que ejercemos ese paso, ¿verdad?, de bajar a las aguas bautismales y ser bautizados, pues entramos en un proceso de aprendizaje. Y es Cristo y el Espíritu Santo que va dirigiendo nuestra vida. Y ahora el Señor pues nos va enseñando por la palabra y nos enseña cómo ser espirituales, cómo andar en el Espíritu, porque espiritualidad, la palabra de Dios nos la está describiendo aquí en Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué entendemos por andar en el Espíritu? Es dejar que el Espíritu guíe nuestros pasos. Es dejar que el Espíritu tome nuestros pensamientos y nos ayude a tomar sabias decisiones. Es tomar decisiones a la luz de la santidad de la palabra de Dios. Es sacar el tiempo para la enseñanza bíblica. Para eso tenemos el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está en nosotros y Él nos va dirigiendo a toda verdad y a toda justicia. Gloria al Señor, aleluya. Y cuando lo hacemos de esta manera, entonces sí, podemos decir que estamos andando en el Espíritu. Y el que anda en el Espíritu, pues no se complace con la carne y con los apetitos carnales y con los deseos que le vengan a la mente de ir aquí, de hacer y deshacer, si no está dentro de la voluntad de Dios. Acuérdense que nosotros tenemos un dueño. El dueño de nosotros es nuestro Padre Celestial. Ahora le pertenecemos a Él. Tenemos un amo que nos dirige, un dueño. Y entonces ya nosotros nos tenemos que dejar llevar por lo que el Espíritu Santo nos muestra, nos dirige y nos impulsa a hacer, porque Él está con nosotros, porque Él nos va a llevar por el mejor camino, ¿verdad? Y eso lo hacemos cuando nos mantenemos despiertos en lo espiritual. O sea, que se le puede poner freno a los apetitos de la carne si estamos verdaderamente puestos en el Espíritu, si verdaderamente el Espíritu Santo está vivo en nosotros, que no está contristado, que está vivo. Él nos infunde esa vida en nosotros, así que se puede vivir en el Espíritu. No es con nuestra fuerza, la fuerza viene de Él, ¿verdad? Porque ya el Señor venció. Cuando nos mantenemos en el Espíritu, se le hace difícil al diablo contristar el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque nos mantenemos despiertos. Aunque llega un momento de debilidad espiritual, pero ahí está Él como poderoso gigante dándonos la fuerza para volvernos a capacitar y a rejuvenecer en lo espiritual. Así que tenemos que hacerlo, gloria a Dios, tenemos que velarnos a nosotros mismos y para eso está el Espíritu Santo que nos ayuda. Dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Así que es peligroso contristar al Espíritu Santo porque esto lleva a resistir al Espíritu Santo que está una vez en nosotros y también lo lleva a apagar el Espíritu, ¿verdad? Que ya no sentimos, ¿verdad?, el fuego del Espíritu Santo y no sentimos el deseo de obrar a favor de lo que Dios quiere que hagamos porque ya no tenemos defensas, nos sentimos débiles, nos sentimos sin fuerza y la persona poco a poco se va debilitando lo espiritual y finalmente puede llegar a insultar al Espíritu de gracia, ¿verdad? Que esto se puede identificar con la blasfemia del Espíritu Santo, donde ya no hay perdón. Así que es un peligro uno dejar contristar el Espíritu Santo. Para eso tenemos al Señor. Podemos ponernos un poco débiles y flacos, ¿verdad? Algunos que otro día, pero despertemos a tiempo, ¿verdad? Para que no lleguemos a una crisis espiritual. Es mejor mantenerse despierto en lo espiritual, ¿verdad? Y clamar a Dios, porque cuando clamamos a Dios, Él siempre está presente, ¿verdad? No esperar que llegue esta crisis espiritual, ¿verdad? Y para eso el Señor nos advierte, gloria a Dios. Son palabras que son un poco a veces fuertes de decir, pero hay que decirla porque a todos nos pasa. Todavía no estamos en el cielo, vamos de camino, vamos en este proceso, en este caminar, vamos de camino al cielo, pero todavía no hemos llegado.
Así que todavía no podemos decir somos salvos. Cuando lo vamos a decir cuando lleguemos allá. Gloria al Señor, que sí, somos salvos, verdaderamente salvos, gloria a Dios, porque llegamos al final. Así es que vamos a estar muy pendientes de nuestras vidas, ¿verdad? Y a sacar siempre tiempo para el Señor. Para eso Dios nos dejó su palabra. La palabra es el alimento que nos va a mantener despiertos, nos alimenta, nos fortalece, nos dirige, porque para eso tenemos el Espíritu Santo que está con nosotros, ¿verdad? Y ahora pues ya le pertenecemos a Él. Somos hijos de Dios, adoptados por el Padre, gloria a Dios, aleluya. Ahora valoramos lo que es Dios y su palabra, porque ya nos damos cuenta, porque el Señor ilumina nuestra mente, nos dirige, nos ayuda. Entonces ahora podemos glorificar a Dios en espíritu y en verdad, darle gracias a Dios por todo, por las cosas buenas y por las cosas malas, por todo lo que nos sucede en esta vida, le damos la gloria al Señor, porque ahora entendemos que hay un Dios que vela nuestros pasos y que quiere lo mejor para sus hijos. Dice en San Juan 1:12, dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense que la palabra clave aquí es los que creen. O sea que hay que creer en ese nombre. Aleluya, porque a veces, ¿verdad? Quizás muchas personas se han dicho, pues yo pensaba que todos éramos hijos de Dios. La Biblia dice que no. La Biblia dice que los hijos de Dios son los que han nacido de nuevo, los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, los que creen en su nombre. Entonces Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que yo creo, porque eso es lo que está escrito ahí, ¿lo ves? Tenemos que escudriñar la palabra y no quitarle ni añadirle. Una palabra que usted le quite puede dañar el significado de lo que Dios quiere enseñarle. La palabra de Dios está clara. Así es que bien claro lo dice. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchos dirán, ¿verdad? Eso, que pensaban que todos eran hijos de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios, como le dije antes, son los que han nacido de nuevo, los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, ¿verdad? El que no ha conocido a Dios a través de Cristo es creación de Dios, porque no es hijo de Dios, porque no ha nacido de nuevo. No le ha aceptado a Él para ser hecho hijos de Dios, porque es Dios quien tiene esa potestad. Ahora, los que recibieron este llamado y aceptaron a Cristo son hijos por adopción. Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora podemos decir que somos hijos de Dios, adoptados por el Padre, gloria al Señor para siempre. Ahora tenemos un Padre que vela nuestros pasos en este caminar, que nos habla, que nos dirige, que nos protege, que está con nosotros en todo momento, en las buenas y en las malas. Dios siempre está ahí porque Él nos ama y Él quiere lo mejor para sus hijos. Él sabe cuando nos sentimos preocupados, cuando nos sentimos enfermos, cuando nos sentimos angustiados, todo eso lo conoce Dios. Si clamamos a Él, Él nos escucha, gloria a Dios. Qué privilegio el poder entender estas verdades. En este caminar tenemos que seguir constante y serle fiel, agarrados de la mano de Dios, sin mirar atrás. No se puede mirar atrás, mirando solamente al blanco de la soberana vocación, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos enseña la palabra en Lucas 9:62? Ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué significa apto? Idóneo o adecuado. Pero si miras atrás, ya no eres apto, ya no eres adecuado, ya no eres idóneo. Así que tenemos un privilegio tan hermoso además de ser hechos hijos de Dios, que ahora tenemos un servicio que hacer y que cumplir, que Dios nos da las herramientas. Dios nos da todo lo que necesitamos para trabajar dentro de este ministerio. El Señor nos dio el ministerio, pero también nos dio las herramientas para trabajar, para hacerlo cada día mejor. Nos dio los dones, aleluya. Nos hizo sentirnos útil, gloria a Dios, aleluya, porque somos aptos para trabajar en este servicio a Dios, ¿verdad? Y todos pues tenemos diferentes ministerios. A todos
El Señor nos ha dado estos ministerios y todos tenemos que trabajar con estos ministerios y a todos el Señor nos va a pedir cuenta. Por eso es que no podemos mirar atrás. En ningún momento podemos enganchar el ministerio y decir yo no lo voy a hacer más porque estoy cansada, porque no puedo y poner excusa. Cuando dice que no es apto, es el que mira atrás es aquel que se rindió en el camino y no quiere seguir haciendo el trabajo que debe hacer y que Dios le va a pedir cuenta, ¿verdad? Por eso es que Dios, ¿verdad? A todos nos va a pedir cuenta, todo el que tiene a Cristo en su corazón, pero hay trabajos que son de mucha responsabilidad, como el pastorado, el maestro de escuela bíblica, los misioneros, todos, esos son trabajos muy importantes, ¿verdad? Que Dios usa para que otros vengan a los pies de Jesús, que no se puede coger ese trabajo y hacerlo cuando nos place o cuando todo está bien. Hay que hacerlo, mantener siempre haciendo ese trabajo porque la persona que sea irresponsable y enganche el ministerio porque no quiera trabajar más nada, porque tenga problemas, X problema que tenga, pues Dios no se va a quedar riendo con esa persona. Dios lo va a mover de posición. Eso no quiere decir que va a perder la salvación, porque la salvación no la puede perder, pero sí pierde los dones de servicio. Dios le quita los dones de servicio. Ya no puede trabajar en la obra de Dios porque fue irresponsable, no quiso seguir trabajando con lo que Dios le había dado y para trabajar para el Señor tenemos que ser estables, tenemos que ser firmes y si estamos haciendo algo no podemos rendirnos, tenemos que seguir hacia adelante, ¿verdad? Este trabajo no puede uno echarlo a un lado por ninguna necesidad o algo que se nos presente. Tenemos que seguir hacia adelante trabajando para el Señor, aleluya, porque el trabajo que viene, ¿verdad? Que tenemos es un ministerio grande que Dios va a pedir cuenta, ya sea el ministerio que sea. Todos tenemos ministerios y hay diferentes ministerios, ¿verdad? Y cada uno pues lo va a hacer según la medida de fe que Dios le da a cada cual, ¿verdad? No es cuando nos plazca, ¿verdad? Es siempre. Tenemos que ser constantes, ¿verdad? Y no poner excusas, ¿verdad? Porque esta es una responsabilidad que tenemos todos delante de Dios. Dios a cada uno nos dio esa medida de fe, ¿verdad? Y siempre recuerdo cuando me meto en ese verso de esa dama que tuvo esos 2 niños y ella era una misionera junto con su esposo. Pero cuando le nacieron los niños, pues ella empezó a poner los niños de excusa para no hacer el trabajo que tenía que hacer. Entonces ya no estaba ejerciéndolo constantemente, sino cuando podía, según ella. Y entonces ella ponía de excusa sus hijos. Hasta que un día pues le llegó la hora. Sus hijos llegaron a más grandecitos en la adolescencia y ella vivía cerca de la playa y sus hijos se metieron al mar sin saber nadar y los 2 se le ahogaron el mismo día. Dios le mostró a ella por qué le había quitado sus hijos. Le quitó sus hijos porque ella siempre estaba poniendo los hijos de excusa para no hacer el ministerio que Dios había puesto en sus manos. Y Dios pues le llevó sus hijos, los hijos se fueron con el Señor, están en el cielo, porque eran niños que no eran pecadores empedernidos, eran niños, ¿lo ves? Y el Señor se los quitó para que no tengas excusa. Entonces ella lo entendió así. Ella lo entendió y después entonces ella se puso otra vez a trabajar para el Señor. Entonces ella hizo una escuela bíblica en su casa. Y de lo que Dios le había dicho a ella que hiciera desde un principio, que era recoger todos los niños del barrio y llevarlos a su casa y darle escuela bíblica. Primero no lo hacía porque los 2 nenes de ella eran un estorbo. Pues entonces después lo tuvo que hacer. Entonces después tenía en su casa una escuela bíblica porque ella eso pues la motivó. Porque ella sabía que sus hijos estaban con el Señor. Ella no se puso rebelde. Al contrario, le digo, bueno Señor, si esa es la manera que tú me quieres corregir, amén. Pero ella siguió para adelante y siguió haciendo. Pero, ¿verdad? No pretendemos caer nosotros en eso, en que el Señor nos quite un ser querido. Para nosotros entonces movernos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a hacer las cosas, ¿verdad? A la buena es mejor bregar con Dios. A la buena es mejor, no podemos ir a la mala porque mira, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿verdad? Y ya que estamos en este caminar, pues el Señor vamos a dejar que Dios sea quien nos dirige y hacer lo que tenemos que hacer, aleluya, porque es nuestra responsabilidad que todos tenemos, ¿verdad? Todos tenemos que hacerlo, hay que trabajar a toda hora, en todo tiempo, sin desmayar, ¿verdad? Porque Él a todos nos ha dado esa responsabilidad, ¿verdad? Para que nosotros
Él lo hagamos. Él sabe, ¿verdad?, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, porque Él es Dios, Él todo lo ve. Así que nosotros no podemos estar con excusa delante del Señor diciéndole una excusa. No, Señor, lo que yo no puedo, poniéndole excusa, porque las excusas como quieras son excusas. O sea, no podemos mirar atrás ni mirar los problemas que dejamos atrás en la vida vieja. Tenemos que seguir para adelante solamente poniendo nuestra mirada en Él. Y el Señor pues nos va a dar vislumbre, nos va a dar visión, nos va a abrir puertas, nos va a ayudar, ¿verdad? Y va a vencer toda dificultad que se presente en nuestro caminar, porque vamos de la mano de Dios en este caminar. Qué privilegio hermoso es andar con Dios en este camino, ¿verdad? Este camino, que es el camino angosto, que es el que nos lleva al cielo, gloria al Señor, aleluya. Así que nosotros tenemos que mantenernos fieles. El ministerio, ¿verdad?, más importante que tiene la iglesia es el ministerio de la reconciliación, el de publicar el evangelio, ¿verdad? Y sabemos que hay muchos ministerios, pero ese es el más importante. Y ese lo podemos hacer todo. Todos le podemos hablar de Dios a alguien en la calle, en el supermercado, en la escuela, en la calle. Todos tenemos algo que decir acerca de nuestro Dios. Hasta hablarle a través de un testimonio que tengamos nosotros, alguna experiencia vivida. Nosotros podemos traerle ese mensaje a una persona que esté pasando por lo mismo, y de esa manera estamos evangelizando a esa persona. Así que todos tenemos el ministerio de la reconciliación, traer gente a los pies de Jesús. Así que todos podemos hacer algo, ¿verdad?, por la causa de Cristo. El que tiene a Cristo en su corazón no puede quedarse callado, ¿verdad?, de lo que Cristo ha hecho en su vida. Tiene que publicar de sus milagros y de sus maravillas. ¿Verdad? Si hemos llegado hasta aquí en este caminar, pues Dios ha depositado en cada uno de nosotros talentos, dones y posiciones dentro del servicio que debe de rendir a Dios. O sea, que no nos cansemos, no procuremos cansarnos. Hay que seguir para adelante, manteniéndonos firmes, haciendo lo que Dios ha puesto en nuestras manos para hacer. No nos rindamos, ¿verdad? Que el trabajo más importante que hay, ¿verdad?, dentro del universo es el ser siervo de Dios y ser pregonero de su palabra. Ese es el trabajo más importante. Yo creo que ese trabajo, no hay ninguna posición aquí en el mundo que se le pueda ir al frente a ese trabajo de ser pregonero de justicia, de la palabra de Dios. No hay nadie, porque el trabajo que hay aquí, que se hace el más grande aquí en la tierra, el presidente de los Estados Unidos o cualquier trabajo de eso, no es tan importante como el ser siervo de Dios, pregonero de su palabra. Ese sí que es bien importante, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice la palabra: procura ser hallado por Él sin mancha, irreprensible y en paz. En 2 de Timoteo 2:15, la palabra de Dios nos sigue hablando. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. O sea, que use bien la palabra de verdad, que no le quite ni le añada la palabra, que traiga la palabra como está escrita, sin quitarle, sin pasarle la mano. Al pecado llamarle por su nombre, pecado. No podemos quitarle ni añadirle, porque eso lo escribió Dios ahí. Y Dios, que es amor y lo ha permitido así, pues cuánto más nosotros. Nosotros tenemos que predicar la palabra como está escrita, sin quitarle ni añadirle, porque el que le quita y le añade a la palabra, dice la palabra que es maldito, alcanza maldición. Así es que tenemos que hacer las cosas como dice la palabra, ¿sí? Y predicar la verdad. La verdad es Cristo y su palabra. En Juan 14:6 sigue diciendo Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Como decíamos antes, ¿verdad? Nadie puede acercarse al Padre si no es a través de Cristo. Tienen que aceptar a Cristo primero para después llegarse al Padre, pero sin Jesús no pueden hablar con el Padre. El que está haciendo eso está perdiendo su tiempo y el diablo lo está engañando, porque está haciendo lo contrario a lo que dice la palabra. Si este verso se quedó registrado en la palabra de Dios, es porque esa es palabra de Dios, voz de Dios, y esa es la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Todo viene de Él. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús.
Así que esto es algo que creo que lo entiende hasta un niño de 7 años. En 2 de Timoteo 2:15 dice, ¿verdad? Sigue hablando acerca del verso ese que le habló Pablo a Timoteo, ¿verdad? Cuando decía, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. Quiere decir que este verso se lo estaba hablando el apóstol Pablo a Timoteo, aconsejándolo porque él era un joven evangelista, ¿verdad? Llamado Timoteo, ¿verdad? Y que estaba comenzando en esa labor ministerial y necesitaba consejo de un hombre tan sabio como era el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, pero ese mismo consejo que Dios dejó en la palabra, Dios nos lo quiere dar a nosotros la iglesia también. Nosotros la iglesia, pues, tenemos esa responsabilidad pública, ¿verdad? De esa responsabilidad de todo aquel que tiene ministerio, ¿verdad? Seguirlo ejerciendo, ¿verdad? Y seguir hablando esta palabra, que mantengamos, ¿verdad?, nuestro ministerio en acción y sigamos haciendo este trabajo, porque a tiempo vamos a cosechar, ¿verdad? En este servicio a Él, a tiempo, el Señor nos va a pagar y el Señor paga bueno, ¿verdad? En este caminar, pues Dios tiene tantas cosas bonitas para los hijos de Dios, ¿verdad? Y el Señor nos ayuda en cada cosa que se presente en este caminar. Una de las cosas que el Señor demanda, porque Él nos los da, es ser estable. Porque si Él demanda eso es porque ya Él nos dio la estabilidad. Él nos da firmeza, nos da estabilidad, ¿verdad? Para que no cambiemos, ¿verdad? Para que no andemos, ¿verdad? Como a nosotros nos dé la gana, sino según la vocación con que hemos sido llamados. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo aquí lo está expresando de esta manera, ¿verdad? Que él se sentía preso en el Señor, ¿verdad? Porque él no podía hacer con su vida lo que le daba la gana. Él tenía que dejarse dirigir como Dios lo iba dirigiendo, con la vocación con que él había sido llamado. Y él era una persona humana, quizás lleno de debilidades igual que nosotros, ¿verdad? Pero como él tenía a Cristo y al Espíritu Santo, pues, ellos lo dirigían, ¿verdad?, a un mejor estar con el Señor. Así que se supone, ¿verdad?, que nuestro andar cristiano pues tiene que ser semejante a lo que fue Cristo y es Cristo, ¿verdad? Como fue Cristo cuando vivió en este mundo en un cuerpo humano, que Él lo que hacía era haciendo bien, se condolía de la gente, tenía compasión del necesitado, se llegaba a todo el mundo sin ningún reparo. Él se allegó a mucha gente que quizá otras personas le darían la espalda o le dejaban el canto. Él se allegaba a esas personas porque Él era amor y Él lo que quería era ayudar a esas personas, ¿verdad? Y así debemos de ser nosotros la iglesia. Nosotros el Señor nos ha dado de ese amor, ¿verdad? La iglesia tiene que verdaderamente parecerse a Cristo y vivir dignamente, ¿verdad?, con una conducta piadosa, humilde, llena de amor, con compasión, con mansedumbre, como dice aquí en Efesios 5:15, que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Así que nosotros tenemos que andar como gente sabia. La sabiduría viene de Dios. El Señor nos enseña a ser sabios. Aquí no hay excusa para decir yo no sé, yo no aprendo. No, el Señor te enseña. Hay personas que nunca han ido a la escuela y Dios en su infinita misericordia y amor y bondad le ha enseñado a leer. Conocí también una persona en Puerto Rico que nunca fue a la escuela, mas sin embargo, lo único que ella podía leer era la Biblia. Y ella me la leía a mí, yo viví con ella en su casa. Y ella me leía la Biblia y yo decía, ¿cómo esta señora que nunca ha ido a la escuela puede leer la Biblia? Pues ella sabía leer la Biblia porque Dios le enseñó a leer la Biblia. Así es que el Señor nos enseña hasta ser gente sabia. A través de su palabra sí lo podemos ser, aleluya. Así es que nosotros, el Señor nos enseña a ser cautelosos, ¿verdad? Cauteloso es cuidadoso. Tenemos que ser reservados, prudentes al hablar y en nuestro comportamiento. Acuérdense que hay un sinnúmero de personas que nos están observando a nuestro alrededor, que no son cristianos, que lo que quieren es vernos la falta para señalarnos. A Jesús se lo hicieron y Él era el Hijo de Dios.
y lo señalaban y le decían tantas cosas, cuánto más a nosotros que somos humanos, ¿verdad? Que hemos sido pecadores empedernidos. Jesús nunca pecó, ¿verdad? Y él era el Hijo de Dios, más sin embargo, mucha gente lo señaló a él y le miraba faltas que yo no sé de dónde, que él no tenía, pero como lo querían ridiculizar, pero él era el Hijo de Dios, con él no pudieron, ¿lo ves? Entonces, pues nosotros, pues tenemos que verdaderamente ser cautelosos en eso, ¿verdad? Para eso el Señor nos enseña a ser cautelosos, gloria a Dios, aleluya. Por eso dice, mirad con diligencia, o sea, cómo andéis, con mucho cuidado, cómo andéis. No hablarlo todo, ser prudente, saber cómo hablar delante de la gente o delante de quien sea. Dios va a poner la palabra en ti cuando Dios quiera que tú le des un consejo a alguien, porque Él te va a usar tu boca. Ponte primero en las manos de Dios y Él va a hablar por ti. Sé cauteloso y sé diligente, trabaja para el Señor, aleluya. Y sobre todo, ve, andate en amor. Eso, ¿verdad? El Señor nos da de ese amor, porque no es que seamos buenos nosotros y tengamos amor, es que ese amor lo da Dios, Él lo pone en nuestros corazones, ¿verdad? Porque Él nos amó primero, por amor es que somos salvos, por amor es que hemos llegado, ¿verdad?, a conocer estas verdades, por amor es que hemos llegado a ser hijos de Dios, porque Él nos ama. Y Él nos trajo con lazos de amor, dice la palabra. Pero ahora Él ha puesto ese amor en nosotros para que nosotros seamos canales, ¿verdad? De instrumentos de salvación para que otros también lleguen a los pies de Jesús. Nosotros le llevemos ese evangelio a otros. Por eso que dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así es que hasta aquí, ¿verdad? Estos versos que le he traído, espero en el Señor que cada verso que es palabra de Dios haya tocado la necesidad que cualquier persona que me está oyendo pueda tener en su alma. Acuérdese, hay solución para tu problema. Cristo es la solución. Cristo es el camino. Cristo te quiere salvar. Él quiere que te allegues a Él y te está dando la oportunidad. No hay casualidades de que yo esté hablando esto y que tú pusiste el radio, la computadora y estás escuchando esto a través del instrumento que Dios te dio. Porque es que Dios te está hablando, porque Cristo viene pronto y Él viene a levantar un pueblo. Él viene a buscar una iglesia santa y pura. Únete al grupo, te hago la invitación, así que la oportunidad está abierta para ti. Que Dios te bendiga. Vamos a orar por ti. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por darme esta oportunidad. Gracias por esta palabra hermosa que tú nos has dado. Permite, Señor, que cada oyente que haya escuchado esta palabra, tú le sigas hablando a través de ella, que ponga inquietud, que ponga hambre y sed de ti, que busquen la Biblia, que Señor, escudriñen la palabra y tú sigas tratando y sean muchos los que sigan llegando, Señor, a tus pies, que esta palabra se riegue y siga alcanzando vida. Gracias por darme esta oportunidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.